La joven enfermera descubrió que su hospital estaba poniendo en riesgo a los pacientes. Cuando intentó reportarlo, amenazaron su carrera. Entonces, el padre de una niña a la que salvó, un jefe de la mafia, ofreció protección. No violencia, solo una promesa. Nadie la silenciaría mientras buscaba la verdad. Las luces fluorescentes zumbaban como abejas enfadadas sobre la cabeza de Ray Cooper mientras se quitaba los guantes quirúrgicos. 11 horas. Eso era lo que el doctor Hendricks había tardado en reparar los daños de un accidente automovilístico que debería haber matado a un chico de 23 años llamado Devon. Pero Devon estaba vivo, remendado y camino a recuperación. Eso era lo que importaba. Los pies de Ray ardían dentro de sus zapatillas. Su pijama quirúrgico estaba pegado a la espalda por el sudor seco, pero aún así sonreía porque la madre de Devon la había abrazado tan fuerte en la sala de espera que Ray olvidó por un segundo lo agotada que estaba. «Hey, Cooper». Ray se giró. Era Linda, una de las enfermeras quirúrgicas senior. 20 años en el trabajo, mechones grises en la coleta, ojos que lo habían visto todo 2 veces. Sí. Linda levantó un contenedor metálico sellado, del tipo que se usa para herramientas quirúrgicas. ¿Te importa llevar esto a esterilización? Mi turno terminó hace 10 minutos y mis hijas tienen un recital. Seguro, no hay problema. Ray tomó el contenedor. Era más pesado de lo que esperaba. Linda le apretó el hombro. Lo hiciste bien ahí dentro esta noche, niña. Hendricks es un dolor, pero te mantuviste. Ray vio a Linda desaparecer por el pasillo, sus zuecos rechinando contra el linóleo. Luego miró el contenedor en sus manos. Algo se sentía extraño. La etiqueta decía instrumentos de uso único, desechar después de la cirugía. Ray frunció el ceño. Linda había dicho esterilización, no desecho. Tal vez se equivocó. La gente cometía errores cuando estaba cansada. Ray casi había tirado la historia clínica de un paciente a la basura en vez de ponerla en el archivo la semana pasada. Aún así, el protocolo era protocolo. Se volvió hacia la sala de desecho, pero dudó. ¿Qué tal si Linda quiso decir esterilización y la etiqueta era vieja? ¿Qué tal si Ray tiraba $500 en herramientas porque no verificó? El estómago se le retorció. Odiaba estos momentos, atrapada entre la regla y la realidad, tratando de adivinar qué versión de lo correcto le generaría menos gritos. El departamento de esterilización estaba en el sótano. Ray tomó el ascensor, el contenedor pesado contra su cadera. El sótano siempre se sentía más frío, más silencioso, como si el hospital guardara toda su calidez para los pacientes de arriba y se olvidara de la gente que trabajaba abajo. Cuando empujó las puertas dobles, encontró a 2 técnicos apoyados en el mostrador, desplazándose por sus teléfonos. Uno de ellos, un tipo llamado Eugene, levantó la vista. ¿Qué traes? Herramientas quirúrgicas de la sala 3. Ray dejó el contenedor en el mostrador. Creo que hay un problema con la etiqueta. Dice de un solo uso, pero no, está bien. Eugene ni siquiera miró la etiqueta. Solo tomó el contenedor y lo arrojó a un carrito ya cargado con una docena más. Nos llegan así todo el tiempo. Ray parpadeó. Pero si son de un solo uso, Cooper, el tono de Eugene fue paciente, como si explicara la gravedad a un niño. De un solo uso es más una sugerencia. ¿Sabes cuánto cuestan esos kits? El hospital no puede permitirse desecharlos cada vez. Esterilizamos. Reutilizamos. Así ha sido siempre. Pero eso no es seguro. La otra técnica, una mujer con gafas de montura roja, se rió. ¿Eres nueva o qué? Llevo aquí 8 meses. Entonces ya deberías saberlo. Aquí no se desperdicia. Órdenes de arriba. Ray sintió la garganta tensarse. Quiso discutir, sacar su teléfono y mostrarles las pautas de la FDA que había memorizado en la escuela de enfermería. Pero Eugene ya se daba la vuelta y Gafas Rojas había vuelto a su teléfono. Y Ray no era más que una enfermera de 26 años al final de un turno doble que probablemente no sabía de qué hablaba. Subió en silencio en el ascensor, la mente girando. Órdenes de arriba. Esa frase se le quedó clavada como una astilla. De vuelta al piso quirúrgico, el pasillo estaba casi vacío. La mayoría del personal ya se había ido. Un conserje pasó empujando un balde, tarareando suavemente. En algún lugar del pasillo, un monitor pitó.
Rey iba camino al vestuario, pero se detuvo cuando vio una luz encendida en el closet de suministros. La puerta estaba entreabierta. Dentro escuchó voces, bajas, cortadas, tensas. No debía escuchar. Lo sabía, pero sus pies dejaron de moverse. De todos modos, tercera vez este mes, dijo una voz masculina. Ri la reconoció. Tom Briggs, el administrador del hospital. Si los inspectores estatales aparecen, no lo harán. Esa era una mujer. Más afilada, más fría. Rey no la reconoció. Hemos estado haciendo esto por 2 años. Nadie se ha quejado porque nadie lo ha notado, siseó Tom. Pero si una infección postoperatoria se rastrea, entonces lo manejamos en silencio. Acordamos fuera de la corte. Para eso es el presupuesto legal. A Rey se le cortó la respiración. No me gusta, dijo Tom, pero su voz había perdido firmeza. Sonaba cansado, derrotado. No tienes que gustarte. Solo debes mantener la boca cerrada y dejar que el Dr. Bell haga su trabajo. El Dr. Bell, el director ejecutivo. Ri solo lo había visto unas cuantas veces. Alto, de cabello plateado, siempre en un traje caro, siempre sonriendo como si posara para la portada de una revista. La puerta del closet se abrió de golpe y Ri apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás y fingir que pasaba. La mujer, delgada, rubia, con un blazer, pasó rozándola sin mirarla. Tom salió un segundo después, el rostro pálido y tenso. Miró a Ri, y por un momento algo brilló en sus ojos. Culpa tal vez o advertencia. Luego se fue. Ri quedó sola en el pasillo, el pulso retumbando en sus oídos. Pensó en Devon arriba en recuperación. Pensó en todos los otros pacientes a los que había ayudado en 8 meses. Niños con huesos rotos, abuelas con neumonía, adolescentes en accidentes de auto. Pensó en instrumentos de un solo uso esterilizados y reutilizados porque ahorraba dinero. Órdenes de arriba. Rey sacó su teléfono. Le temblaban las manos. Abrió la aplicación de notas y escribió. Herramientas de un solo uso reutilizadas. Eugene lo confirmó. Órdenes de arriba. Miró las palabras por un largo momento. Luego presionó guardar porque tal vez estaba equivocada. Tal vez exageraba, viendo problemas donde no los había. Pero tal vez, solo tal vez, no estaba equivocada. Y si no lo estaba, entonces alguien tenía que saberlo. Aunque ese alguien fuera ella misma por ahora. Rey durmió 4 horas. Despertó enredada en las sábanas y miró el techo de su diminuto apartamento. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas en líneas afiladas. Su teléfono marcaba las 7:42 de la mañana. Su turno comenzaba a las 9. Pensó en llamar enferma. El cuerpo le dolía. La mente repetía la conversación en el closet de suministros. Acordar fuera de la corte. Presupuesto legal. Mantén la boca cerrada. Pero no llamó. Nunca lo hacía. A las 8:50 estaba de vuelta en el hospital, café en mano, forzando una sonrisa que no sentía. El ala pediátrica era diferente al piso quirúrgico, más brillante, más ruidosa. Las paredes estaban pintadas con animales de caricatura y siempre sonaba música suave de algún lugar. Usualmente canciones de Disney o éxitos pop sin filo. A Ri le gustaba ahí. Los niños no fingían. Lloraban cuando algo dolía. Reían cuando algo era gracioso y hacían preguntas que los adultos eran demasiado educados para hacer. Era honesto. Revisó la pizarra de asignaciones. Su paciente de la mañana era una niña de 7 años llamada Luna Valeni, programada para una amigdalectomía rutinaria a las 10:30. Preoperatorio a las 9:15. Ri tomó la historia clínica y se dirigió a la habitación 407. Tocó 2 veces y empujó la puerta con la cadera. Buenos días. Busco a una niña muy valiente llamada Luna. Las palabras murieron en su garganta. La pequeña, sentada con las piernas cruzadas en la cama del hospital, no lloraba ni estaba asustada. Estaba dibujando. La lengua asomada por la comisura de su boca en concentración. Un grueso crayón morado en la mano. A su alrededor, la cama estaba cubierta de papeles, dibujos de flores, mariposas, un gato torcido con demasiados bigotes. Luna miró arriba, sonriendo. Tenía cabello rizado y oscuro recogido en 2 coletas y un hueco entre los dientes frontales. «Eres mi enfermera».
Rey sintió que algo se aflojaba en su pecho. Lo soy. Ese es un nombre bonito. Mi nombre es Luna. Como la luna, levantó su cuaderno. ¿Te gustan mis dibujos? Rey se acercó, mirando de verdad. Una página mostraba un jardín lleno de flores, cada pétalo de un tono distinto. Otra tenía una familia de conejos con sombreros diminutos. Estos son increíbles, dijo Ri, y lo decía en serio. Eres muy talentosa. Luna se iluminó. Mi papá dice que voy a ser artista cuando sea grande. Dice que puedo pintar toda la panadería si quiero. ¿Tu papá tiene una panadería? Sí. Se llama Balenes. Hacemos los mejores cannoli de la ciudad. Eso dice todo el mundo. Luna dejó su crayón y miró a Ri con repentina seriedad. Vas a estar conmigo cuando despierte. Ri se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Voy a estar ahí todo el tiempo. Antes, durante y después. Lo prometo. Luna estudió su rostro como si decidiera si creerle. Luego asintió. Está bien, te creo. Un hombre entró entonces llevando 2 cafés del local de abajo. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro empezando a encanecer en las sienes. Usaba jeans y una chaqueta negra simple. Sus ojos eran amables pero cansados, la mirada de un padre que no había dormido bien en días. Papá, Luna exclamó, esta es Ri. Es mi enfermera. El hombre sonrió y todo su rostro se suavizó. Marco Valeni. Ofreció la mano y Rey la estrechó. Su agarre fue firme pero no agresivo. Gracias por cuidar a mi pequeña artista. Es mi trabajo, dijo Ri sonriendo. Pero honestamente, ella lo hace fácil. Marco dejó uno de los cafés en la mesa y despeinó el cabello de Luna. Ella es más fuerte que yo. Yo soy el que se está volviendo loco. Es un procedimiento sencillo, aseguró Ri. El doctor Patel es excelente. A Luna le irá muy bien. Marco asintió, pero Rey vio la preocupación en la tensión de sus ojos. Lo había visto miles de veces. Padres tratando de ser valientes por sus hijos mientras se derrumbaban por dentro. Hey, Luna, dijo Ri, volviendo hacia la niña. ¿Qué tal si dibujas algo para mí mientras te reviso los signos vitales? Algo feliz. ¿Cómo qué? El rostro de Luna se iluminó. Tomó una hoja nueva y un crayón verde. Ya perdida en su imaginación. Rey trabajó rápido y con suavidad. Presión, temperatura, ritmo cardíaco. Luna casi no lo notó, tarareando mientras dibujaba. Marco observaba desde la esquina, tomando su café, los hombros relajándose poco a poco. Eres buena con ella, dijo suavemente. Rey sonrió. Es fácil ser buena con ella. Cuando terminó, Luna levantó su dibujo. Era la imagen de una mujer con cabello rizado, claramente Rey, de pie junto a una niña con coletas. Estaban tomadas de la mano. Arriba, un sol amarillo gigante con cara sonriente. Esas somos nosotras, dijo Luna con orgullo. Amigas. Ri sintió un nudo inesperado en la garganta. Había visto mucho en 8 meses. Dolor, miedo, pérdida. Pero también había visto esto, niños como Luna que podían encontrar luz en los momentos más aterradores. Me encanta, dijo Ri. ¿Puedo quedármelo? Luna asintió con entusiasmo. Sí, para que te acuerdes de mí. No creo poder olvidarte aunque lo intente. La expresión de Marco se suavizó aún más. Gracias, dijo, y Rey sintió el peso detrás de esas 2 palabras. 1 hora después, Luna estaba en cirugía. Ri estaba en el quirófano, cumpliendo su promesa. Sostuvo la pequeña mano de Luna mientras la anestesia hacía efecto, susurrándole palabras tranquilas hasta que los ojos de la niña se cerraron. Cuando Luna despertó en recuperación, aturdida y confundida, Ri estaba ahí, tal como prometió. Luna sonrió, la voz espesa por el sueño. Te quedaste. Te dije que lo haría. Los dedos de Luna encontraron la mano de Rey y la apretaron débilmente. Eres mi favorita. Y Rey, que había comenzado el día agotada y atormentada por lo que había escuchado, sintió que algo cambiaba, un recordatorio de por qué hacía este trabajo. No por el hospital, no por los administradores ni los presupuestos ni la política. Por Luna, por Devon, por cada paciente que confiaba en que ella aparecería incluso cuando todo lo demás se sentía mal. El café del patio era el escape de Rey. No era gran cosa,
Solo unas cuantas mesas de metal dispersas sobre un patio de concreto, rodeado de arbustos desaliñados que alguien de mantenimiento regaba una vez por semana. Pero estaba afuera. Era aire que no olía a desinfectante y miedo. Eran 20 minutos en los que Ri podía fingir que trabajaba en un lugar normal. Se sentó sola en una mesa en la esquina, rodeando con ambas manos un vaso de café que se había enfriado. Luna estaba estable, durmiendo la anestesia con su padre a su lado. La siguiente asignación de Rey no era hasta dentro de una hora. Debería haber ido a la sala de descanso, ponerse al día con los registros, tal vez comer algo. En cambio, estaba allí, mirando a la nada. Su teléfono vibró. Un mensaje de su compañera de cuarto, Jennifer. ¿Vino esta noche? Parece que lo necesitas. Raiden no recordaba parecer nada cuando salió del apartamento esa mañana. Pero Jennifer tenía un don para leer el estrés. Escribió de vuelta, tal vez semana larga. La verdad era que solo habían pasado 2 días desde que escuchó esa conversación en el cuarto de suministros. 48 horas, pero parecían más largas, más pesadas, como si hubiera estado cargando un secreto que seguía creciendo. Revisó los informes de incidentes del hospital esa mañana durante un momento tranquilo. 3 infecciones postoperatorias en los últimos 2 meses. Todas tratadas, todas resueltas, todas marcadas como complicaciones no relacionadas. Tal vez no estaban relacionadas. Tal vez Rey estaba conectando cosas que no formaban realmente una imagen. O tal vez alguien había borrado las líneas a propósito. Disculpa, ¿este asiento está ocupado? Rey levantó la mirada. Una mujer mayor con una placa de voluntaria del hospital estaba allí, señalando la silla vacía frente a ella. No. Adelante. La mujer se sentó con un suspiro agradecido y dejó su propio café. No hablaron. La mujer sacó un libro de bolsillo y comenzó a leer. Ri volvió a mirar su teléfono, desplazándose por nada. Fue entonces cuando escuchó las voces. 2 hombres sentados en una mesa detrás de ella, fuera de su vista. Sus voces se oían en todo el patio, despreocupadas. Otro 15%. Eso es lo que quiere Bell para fin de trimestre. La columna de Rey se puso rígida. 15%. El segundo hombre rió con amargura. ¿De dónde espera que recortemos? Ya estamos funcionando con lo mínimo. Costos de suministros. Probablemente. Ha estado presionando a los proveedores, renegociando contratos, materiales más baratos, ciclos de reutilización más largos. Los dedos de Rey se apretaron alrededor de su teléfono. Ciclos de reutilización. El segundo hombre lo repitió lentamente. ¿Hablas de equipo quirúrgico? Entre otras cosas. Mira, yo no hago las políticas. Solo hice los cálculos. Y los números dicen que estamos 6 millones en rojo este año. Bell está bajo presión de la junta. Alguien tiene que ceder. Hubo una larga pausa. Ri pudo oír a uno de ellos revolver azúcar en su café. La cuchara chocando contra la cerámica. ¿Y la seguridad del paciente? Preguntó el segundo hombre en voz baja. ¿Qué hay con eso? Hablo en serio, Esther. Si estamos recortando en protocolos de esterilización, no estamos recortando. Estamos optimizando. ¿Hay una diferencia? La voz de Daryl se endureció. ¿Quieres conservar tu trabajo, Paul? Porque yo quiero conservar el mío. Y la forma de hacerlo es hacer que los números funcionen y no hacer preguntas que no tienen buenas respuestas. Otra pausa. Más larga esta vez. Sí, dijo Paul finalmente. Sí, está bien. Bien. Ahora termina tu café. Tenemos una reunión de presupuesto en 10. Rey oyó sillas moverse, pasos alejándose. No se dio vuelta. No quería que la vieran la cara. No quería arriesgar que recordaran que ella había estado allí. La voluntaria frente a ella pasó una página de su libro, ajena a todo. Ri abrió sus notas. Le temblaban las manos otra vez, igual que 2 noches antes. Añadió una nueva entrada. Café del patio, 2 administradores, recorte del 15% para fin de trimestre. Costos de suministros, materiales más baratos, ciclos de reutilización más largos, preocupaciones de seguridad del paciente ignoradas. Miró las palabras. Se veían tan pequeñas en la pantalla, tan insuficientes. 6 millones en rojo. 15% de recortes.
Optimización. Wright pensó en la sonrisa de dientes separados de Luna, en Devon, que sobrevivió a un accidente automovilístico solo para quedar en una mesa de operaciones rodeado de herramientas que tal vez, solo tal vez, no estaban tan limpias como debían estar. Pensó en el juramento hipocrático que había aprendido en la escuela de enfermería. Primero, no hacer daño. ¿Pero qué pasaba cuando el daño estaba integrado en el sistema? Cuando hacer tu trabajo significaba participar en algo que se sentía mal, incluso si aún no podías probarlo. Ri terminó su café de un trago, aunque estaba frío y amargo. Le quedaba 1 hora antes de su próximo paciente, 1 hora para decidir qué tipo de enfermera quería ser. El tipo que bajaba la cabeza, seguía órdenes y confiaba en que alguien con un salario más alto sabía lo que estaba haciendo. O el tipo que hacía preguntas que no tenían buenas respuestas. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Jennifer. También, no hay leche. ¿Puedes comprar un poco de camino a casa? Ray casi se rió. Lo mundano chocando con lo imposible. Escribió. Claro. Luego se levantó, tiró su vaso a la basura y volvió a entrar. Aún no tenía respuestas. No tenía pruebas. Ni siquiera tenía un plan. Pero ahora tenía algo más. Algo que se había cristalizado en las últimas 48 horas mientras observaba y escuchaba e intentaba dar sentido a las piezas. Tenía certeza. Algo estaba mal en ese hospital. Algo más grande que contenedores mal etiquetados o conversaciones escuchadas por accidente. Ray Cooper, 26 años, 8 meses fuera de la escuela, agotada, asustada y completamente fuera de su elemento, Ri iba a descubrir qué era, incluso si nadie más quería que lo hiciera. La oficina de cumplimiento estaba en el 3er piso, escondida entre recursos humanos y registros médicos como si fuera un pensamiento olvidado. Ray había pasado por allí cientos de veces y nunca había visto a nadie entrar o salir. Ahora estaba frente a la puerta, con el corazón golpeando contra sus costillas. Le tomó 2 días reunir el valor. 2 días de revisar sus notas, ensayar lo que diría, convencerse de no hacerlo y luego volver a convencerse. Jennifer la encontró a las 2 de la mañana sentada en la mesa de la cocina con la laptop abierta, revisando regulaciones de la FDA sobre esterilización de instrumentos quirúrgicos. ¿Estás bien?, preguntó Jennifer entrecerrando los ojos por la luz. Sí, solo cosas del trabajo. Jennifer la observó un momento largo, luego le apretó el hombro. Ten cuidado, Ray. Ahora, frente a la oficina de cumplimiento, Ray deseó haber preguntado qué significaba eso. Tocó la puerta. La oficina era pequeña y agresivamente beige. Paredes beige, alfombra beige, archivadores beige. Una mujer estaba sentada detrás de un escritorio lleno de carpetas y papeles manchados de café. Tendría unos 50, con gafas colgando de una cadena y la expresión de alguien que ha escuchado todas las quejas imaginables y no cree ninguna. Su placa decía, Patricia Dunore, directora de cumplimiento. ¿En qué puedo ayudarla? Patricia no levantó la vista de su computadora. Mi nombre es Ray Cooper. Soy enfermera aquí. Quería presentar una preocupación formal. Eso llamó la atención de Patricia. Levantó la mirada y su expresión pasó de aburrida a ligeramente interesada. ¿Qué tipo de preocupación? Ray entró y cerró la puerta detrás de ella. Tenía la boca seca. He observado algunas prácticas en el departamento de esterilización que creo que pueden violar los protocolos de seguridad. Específicamente instrumentos quirúrgicos de un solo uso siendo esterilizados y reutilizados. Patricia se recostó en su silla, cruzando las manos sobre su abdomen. Ya veo. ¿Y usted presenció esto personalmente? Sí. Entregué un contenedor de herramientas de un solo uso a esterilización hace 3 días. La etiqueta decía claramente que debían desecharse, pero los técnicos dijeron que los reutilizan como práctica estándar. Dijeron que eran órdenes de arriba. Órdenes de arriba. Repitió Patricia con un tono neutral. ¿Especificaron quién dio esas órdenes? No. Pero también escuché una conversación entre administradores sobre recortes presupuestarios que afectaban los costos de suministros y los protocolos de esterilización. ¿Escuchó una conversación? Ri sintió el escepticismo en la voz de Patricia. Sí. En el café del patio, 2 hombres discutiendo recortes del 15% y optimizar ciclos de reutilización. Patricia tomó un bolígrafo y sacó un formulario en blanco. Nombres.
Uno se llamaba Daryl. No sé el apellido del otro. Paul, tal vez. Daryl Friedman. Está en finanzas. Patricia escribió algo. ¿Y usted cree que esto se conecta con qué exactamente? La seguridad del paciente. Sí. Ri sintió que recuperaba confianza. Ha habido 3 infecciones postoperatorias en los últimos 2 meses. Revisé los informes de incidentes. ¿Qué tal si esas infecciones están relacionadas con instrumentos contaminados? Patricia dejó el bolígrafo. Señorita Cooper, ¿usted es una epidemióloga entrenada? No. Pero está familiarizada con las tasas de infecciones hospitalarias y su desviación estándar en instalaciones similares? Yo no específicamente. Entonces está especulando. La voz de Patricia no era cruel, solo objetiva. Mire, valoro su diligencia. De verdad. Pero correlación no es causalidad. Las infecciones postoperatorias ocurren por docenas de razones. Respuesta inmunológica del paciente, factores ambientales, complicaciones quirúrgicas. Saltar a conclusiones sobre procedimientos de esterilización basándose en conversaciones escuchadas no ayuda. Ray sintió que la cara le ardía. No estoy saltando a conclusiones. Estoy planteando una preocupación legítima de seguridad. Y le estoy diciendo que su preocupación ha sido anotada. Patricia tocó el formulario que había estado llenando. Enviaré esto al Comité de Revisión de Seguridad. Ellos evaluarán si es necesaria una investigación. ¿Cuándo ocurrirá eso? Estas cosas toman tiempo. Tenemos protocolos. Patricia ofreció una sonrisa fina. Mientras tanto, le sugiero concentrarse en sus deberes asignados. Deje los temas de cumplimiento al departamento de cumplimiento. Para eso estamos aquí. Ri la miró. Eso es todo. ¿Qué esperaba? No sé. Una investigación real. ¿Alguien tomando esto en serio? La sonrisa de Patricia no se movió, pero sus ojos se endurecieron. Señorita Cooper, llevo 17 años en cumplimiento. He visto enfermeras, doctores, técnicos, todos convencidos de que habían descubierto alguna conspiración enorme porque un cuarto de suministros estaba desordenado o un formulario estaba mal lleno. ¿Sabe cuántas de esas preocupaciones resultaron ser problemas reales? Ri no dijo nada. Alrededor del 3%. Patricia se levantó, señalando que la conversación había terminado. No la estoy ignorando. Le digo que tenemos sistemas. Confíe en esos sistemas. Confíe en que las personas que dirigen este hospital saben lo que hacen. Y si no lo hacen, la pregunta quedó flotando entre ellas. Patricia abrió la puerta. Entonces eso está por encima de nuestros sueldos. Que tenga buen día, señorita Cooper. Ri salió aturdida. El pasillo se sentía demasiado brillante, demasiado ruidoso. Un grupo de residentes pasó riendo por algo y un camillero empujó una silla de ruedas. Todo parecía normal, pero nada se sentía normal. Ella había hecho lo correcto. Siguió el protocolo, presentó una queja formal, fue por los canales adecuados, y la habían palmeado en la cabeza y enviado a casa como a una niña que cree haber visto un monstruo bajo la cama. Ray sacó su teléfono y abrió sus notas. Añadió una línea más. Oficina de cumplimiento. Patricia Dunore. Preocupación presentada. Desestimada como especulación. Confiar en el sistema. Se quedó allí un momento mirando esas palabras. Luego eliminó la última frase y escribió otra. El sistema no quiere saber. El mensaje llegó el viernes por la tarde justo cuando Ray terminaba su turno. Número desconocido. Señorita Cooper. Esta es la oficina del Dr. Bell. Le gustaría hablar brevemente con usted. ¿Le funciona a las 5:30? Jardín de la azotea. Ri miró el mensaje, con el estómago encogiéndose. El Dr. Richard Bell, el director ejecutivo. El hombre cuyo nombre seguía apareciendo en sus notas como una sombra que no podía ver del todo. Escribió de vuelta claro. Estaré allí. Sus manos temblaban. El jardín de la azotea era algo que el hospital anunciaba en folletos, un espacio de sanación para pacientes y personal. En realidad, era una colección de macetas y bancos de madera alrededor de una pequeña fuente que solo funcionaba la mitad del tiempo, pero la vista era buena. Desde allí se podía ver toda la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. El sol de la tarde dorando los edificios. Ri llegó a las 5:28.
El doctor Bell ya estaba allí, de pie junto a la barandilla con las manos en los bolsillos, mirando el horizonte. Llevaba pantalones color carbón y una camisa blanca impecable, sin corbata. Su cabello plateado atrapaba la luz. Parecía sacado de la portada de una revista. Las mentes más brillantes del cuidado de la salud o líderes que se preocupan. Señorita Cooper, dijo al darse la vuelta cuando ella se acercó, ofreciendo una sonrisa cálida. Gracias por venir. Sé que ha tenido una semana larga. Está bien. La voz de Ri salió más firme de lo que se sentía. Siéntese, por favor. Él señaló uno de los bancos. Ri se sentó. El doctor Bell se acomodó a su lado, no demasiado cerca, perfectamente calibrado para parecer amable sin ser invasivo. Hermosa noche, dijo mirando de nuevo al horizonte. A veces olvido venir aquí. Demasiado tiempo en reuniones. No suficiente tiempo recordando por qué hacemos este trabajo. Ri no respondió. Esperó. El doctor Bell dejó que el silencio se extendiera por un momento, luego se volvió hacia ella con esa misma sonrisa suave. Escuché que visitó nuestra oficina de cumplimiento esta semana. Allí estaba. Presenté una inquietud, dijo Ri con cuidado. Protocolo estándar. Por supuesto. Me alegra que lo haya hecho. Demuestra que le importa la seguridad del paciente. Ese es exactamente el tipo de atención que queremos en nuestro personal. Se recostó, cruzando una pierna sobre la otra, completamente relajado. Patricia Dunmore me envió su informe. Quería abordarlo personalmente. No tenía que hacerlo, pero quise. Su tono era sincero, casi paternal. Ri, ¿puedo llamarla Ri? Ella asintió. Ri, lleva con nosotros 8 meses. Sus evaluaciones han sido excelentes. Los pacientes la adoran. Sus colegas la respetan. Tiene un verdadero futuro aquí. Los halagos se sentían como una mano en su hombro, suave pero firme. Lo agradezco, dijo Ri. Quiero ser transparente con usted. El doctor Bell se movió ligeramente, su expresión volviéndose más seria. Las inquietudes que planteó sobre los protocolos de esterilización, entiendo de dónde vienen. Las discusiones presupuestarias pueden sonar alarmantes fuera de contexto, pero quiero asegurarle que cada decisión es revisada por múltiples departamentos, legal, médico, cumplimiento. Tenemos protocolos sobre protocolos. Los técnicos dijeron que los instrumentos de un solo uso se están reutilizando, dijo Ri en voz baja. Eso no está fuera de contexto. Es lo que me dijeron. Y estaban explicando un proceso complejo en términos simples. La voz del doctor Bell seguía siendo paciente, como si enseñara. Un solo uso no siempre significa lo que parece. Algunos instrumentos están clasificados para reutilización limitada bajo condiciones específicas de esterilización. Todo está dentro de las normas de la FDA. Tenemos documentación. ¿Puedo verla? La pregunta salió antes de que Ri pudiera detenerse. La sonrisa del doctor Bell no titubeó, pero algo brilló en sus ojos, tan breve que casi no lo vio. Por supuesto. Haré que alguien de asuntos médicos le envíe las políticas relevantes. Aunque le advierto que son lectura bastante aburrida. Se levantó y volvió a la barandilla. El viento aumentó, despeinando su cabello. Miró la ciudad como un capitán observando su barco. Ri, voy a ser honesto. Dirigir un hospital es como hacer malabares con motosierras mientras caminas por una cuerda floja. Cada decisión es un compromiso entre una atención ideal y la realidad práctica. A todos nos gustaría tener presupuestos ilimitados, equipos nuevos para cada procedimiento, ratios de personal que permitieran a los enfermeros trabajar 40 horas a la semana. Se volvió hacia ella. Pero ese no es el mundo en el que vivimos. Lo entiendo, dijo Ri. Pero la seguridad del paciente no debería ser la parte que se compromete. Y no lo es. Su voz fue firme, aún amable, pero con un filo debajo. Eso es lo que intento que entienda. No comprometemos la seguridad. La optimizamos. Encontramos formas más inteligentes de hacer más con menos. Eso no es criminal. Es supervivencia. Ri sintió el peso de sus palabras presionando sobre ella. Me preocupa, continuó el doctor Bell con voz más suave, que esté pensando demasiado en esto, buscando problemas que no existen porque está cansada, estresada. Este trabajo cobra factura. El agotamiento es real. No estoy agotada.
Tal vez no aún, él sonrió de nuevo, esa sonrisa cálida y preocupada. Pero lo he visto en buenos enfermeros. Empiezan a ver sombras en todas partes. Dejan de confiar en sus colegas, en su liderazgo. Es una espiral. Volvió al banco, ahora de pie frente a ella. Tómese el fin de semana, descanse, vuelva el lunes con ojos frescos y confíe en que las personas que manejan este hospital, personas que han hecho esto por décadas, saben lo que hacen. Ri lo miró. El sol se ponía detrás de él, convirtiéndolo en silueta. Confíe en el liderazgo, dijo suavemente. Así funcionan los buenos equipos. Luego le dio una palmada en el hombro, ese mismo toque suave y firme, y se marchó. Ri se quedó sola en la azotea mientras el cielo se tornaba púrpura y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse abajo. Había sido advertida con amabilidad, profesionalismo, perfección, pero advertida al fin. Ri pasó el fin de semana en su departamento mirando su laptop sin escribir nada. Jennifer trató de convencerla de salir a almorzar. Ri dijo que estaba cansada. Jennifer sugirió una película. Ri dijo que tenía diligencias. Para el domingo en la tarde, Jennifer dejó de insistir y solo dejó un bote de helado frente a la puerta del dormitorio de Ri con una nota. Aquí si me necesitas. Ri comió el helado y leyó las normas de la FDA hasta que los ojos se le nublaron. El lunes llegó demasiado rápido. Entró al hospital a las 8:45 de la mañana con su gafete prendido en unos uniformes que aún olían a detergente. Su asignación estaba publicada Salas de Recuperación Pediátrica 401 a 408. Trabajo ligero, revisiones rutinarias. Agradecía la rutina. La sala 407 era la de Luna Valeni. Ri revisó la hoja. Día 3 postoperatorio. Recuperándose bien. Programada para alta esa tarde. Tocó 2 veces y abrió la puerta. Y Luna estaba sentada en la cama coloreando otra vez. La mesa de noche estaba cubierta de más dibujos junto con un florero y lo que parecían varios peluches. Hola, superestrella, dijo Ri con una sonrisa que se sintió como la primera sonrisa verdadera en días. ¿Cómo te sientes? Bien. Ya no me duele la garganta. Bueno, me duele un poco, pero papá dice que tengo helado por una semana entera. Es la mejor medicina. Ri revisó las constantes de Luna. Temperatura normal, ritmo cardíaco estable. Parece que estás lista para irte a casa. Finalmente. Luna rebotó un poco y luego hizo una mueca. Ay. Bueno, quizás no estoy completamente lista. Tranquila. Tigresa. Unos días más. Ri acomodó la almohada de Luna. ¿Dónde está tu papá? Fue a buscar desayuno. Dijo que la comida del hospital es. Luna bajó la voz dramáticamente. No apta para consumo humano. Ri rió. No está equivocado. La puerta se abrió y Marco entró con una bolsa de papel que olía a pan fresco y café. Se detuvo al ver a Ri, su rostro iluminándose. Ri, perfecta sincronización. Dejó la bolsa y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. He querido encontrarte. Sacó una caja blanca de panadería atada con un cordel. ¿Qué es esto? Preguntó Ri. Un agradecimiento, dijo Marco entregándosela. Cuidaste de mi hija. Cumpliste tu promesa. Eso lo es todo. Ri abrió la caja. Dentro había 6 cannoli perfectos espolvoreados con azúcar glass, las cortezas doradas y crujientes. Señor Valeni, no tenía que. Marco, por favor. Sonrió. Y sí, tenía que. Fuiste más allá de tu deber. Luna me dijo que le tomaste la mano en el quirófano. Que te quedaste con ella cuando despertó. Eso no es solo hacer tu trabajo. Eso es cuidar. Ri sintió un nudo en la garganta. Es una niña especial. Lo es. Marco miró a Luna, que enseñaba su último dibujo a un elefante de peluche. Es mi todo. Su madre falleció cuando tenía 3 años. Cáncer. Así que somos solo nosotros. Su voz se suavizó. No tomo a la ligera cuando alguien la trata con verdadera bondad. Lo siento, dijo Ri por lo de su esposa. Gracias. La expresión de Marco era triste pero firme, como alguien que ha aprendido a cargar con el dolor sin dejar que lo aplaste. Han pasado 4 años. Nos las arreglamos. Tenemos días buenos. Miró de nuevo a Ri. Hoy fue un día bueno por ti. Ri no sabía qué decir.
Apretó la caja sintiendo el peso de su gratitud como algo físico. Los cannolis son de la panadería, continuó Marco. Receta familiar. Mi abuelo la trajo de Sicilia en 1952. Si no te gustan, miénteme y dime que sí. Ri rió, sorprendida por el sonido. Seguro que son increíbles. Lo son, dijo Luna desde la cama. Los cannoli de papá son famosos. La gente viene de 3 pueblos. Luna es mi departamento de marketing, dijo Marco sonriendo. Hablaron un rato más. Conversación fácil sobre la panadería, los dibujos de Luna, las instrucciones de recuperación. Marco escuchó atentamente cuando Ri explicó el calendario de citas de seguimiento, haciendo preguntas que demostraban que realmente prestaba atención. Era diferente de muchos padres con los que Ri había trabajado, no ansioso ni sobreprotector, sino presente y centrado. Había una calma en él, una fortaleza tranquila que hacía que Ri sintiera que Luna estaba en buenas manos. Antes de que Ri se fuera, Luna le tomó la mano. ¿Vendrás a visitarnos a la panadería algún día? Tal vez, dijo Ri apretando sus dedos suavemente. Si ando por el vecindario. Estamos en Riverside, dijo Marco. Esquina de 50 Maple. Pasa cuando quieras. El café siempre es gratis para los amigos. Amigos. La palabra se quedó cálida en el pecho de Ri. Salió de la sala 407 sintiéndose más ligera que en días. La caja de cannoli permaneció en su casillero el resto del turno. Y cuando la abrió en su descanso, el primer bocado casi la hizo llorar. Corteza crujiente, ricota dulce, un toque de naranja y chocolate. Sabía como si la abuela de alguien hubiera vertido amor en un pastel. Comió 2 y guardó el resto para Jennifer. Esa noche, caminando hacia su auto en el estacionamiento, Ri pensó en las palabras de Marco. Fuiste más allá. Eso no es solo hacer tu trabajo. Eso es cuidar. Tal vez eso era todo lo que debía hacer. Cuidar a los pacientes, cumplir promesas, hacer pequeñas diferencias en vidas individuales. Tal vez no tenía que salvar todo el hospital. Tal vez el doctor Bell tenía razón. Pensaba demasiado, veía problemas donde no los había. Tal vez. Pero cuando llegó a casa y abrió su laptop, las normas de la FDA seguían marcadas. Sus notas seguían guardadas. Y en algún lugar del fondo de su mente, una voz susurró, algo todavía está mal. Ri no planeó ir al parque Riverside. Simplemente terminó allí. Era miércoles por la tarde. Su turno tardío no empezaba hasta las 4 y su departamento se sentía demasiado pequeño, demasiado callado. Jennifer estaba en el trabajo. Los trastes estaban lavados. Ri había reorganizado su armario 2 veces y aún le quedaban 3 horas por matar. Así que condujo. El parque Riverside era una franja angosta de verde junto al agua, más un sendero para caminar que un parque real. Había bancos con vista al río, algunos árboles, corredores con ropa atlética brillante pasando como aves migratorias. El cielo estaba nublado, amenazando lluvia, pero sin cumplir. Ri compró un café de un camión de comida y encontró un banco vacío. Se sentó observando el agua moverse, tratando de no pensar en el hospital. Ella había mantenido la cabeza baja durante los últimos 2 días, sonreído a sus colegas, registrado a sus pacientes, no había hecho preguntas. Patricia de Cumplimiento le había enviado un correo con 17 archivos PDF adjuntos titulados Protocolos de esterilización y estándares de cumplimiento. Ri no había abierto ninguno. Confiar en el liderazgo. Así es como funcionan los buenos equipos. La voz del Dr. Bell en su cabeza, suave como el vidrio. Rey, ella se giró. Marco Valeni estaba a unos pasos, con jeans y una camiseta gris de manga larga, sosteniendo un vaso de papel. Parecía sorprendido pero complacido. Marco. Hola. Rey se puso de pie con torpeza como si la hubieran atrapado haciendo algo malo. No sabía que venías aquí todos los miércoles alrededor de las 2. Él señaló el banco. ¿Te importa si me siento? No, claro que no. Se sentaron, el río extendiéndose frente a ellos. Un pato pasó nadando con aire vagamente molesto por el clima. ¿Cómo está Luna? Preguntó Rey. Volviendo a lo normal. Dibujando todo lo que ve, quejándose de que el helado en el desayuno no es en realidad un plan nutricional a largo plazo. Marco sonrió. Preguntó por ti ayer. Quería saber si ya habías pasado por la panadería. He querido ir.
El trabajo ha estado. Rey dejó la frase sin terminar. Ocupado, algo así. Marco bebió de su café sin presionarla. Se quedaron en un silencio cómodo por un momento. Era extraño. Ri apenas conocía a este hombre, pero algo en su presencia se sentía estable, sin exigir nada, como alguien que sabía simplemente existir sin necesitar llenar cada silencio con palabras. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo Marco finalmente. Claro. Ese día en el hospital cuando revisabas a Luna antes de la cirugía, parecías cansada. No solo físicamente, como si algo te pesara. Él se volvió hacia ella. Sigues con ese mismo aspecto. El primer instinto de Rey fue desviar, sonreír y decir que todo estaba bien. Pero tal vez era el cielo gris o el hecho de que Marco era esencialmente un desconocido o el cansancio de fingir durante la última semana. Estoy teniendo algunos problemas en el trabajo, dijo en voz baja. ¿Qué tipo de problemas? Rey vaciló. Esto era territorio peligroso. Hablar con un familiar de pacientes sobre asuntos internos del hospital. Pero Marco ya no era solo un familiar. ¿Era qué? ¿Un conocido? Alguien que le había dado cannoli y la había llamado amiga. Creo que puede haber algunos problemas de seguridad, dijo con cuidado. Con la manera en que el hospital maneja ciertos procedimientos. Traté de reportarlo por los canales apropiados, pero nadie quiere escucharlo. Marco frunció el ceño lentamente. ¿Te preocupan los pacientes? Sí. Y te dijeron que te quedaras callada. No con esas palabras. Pero básicamente. Ri miró fijamente el río. Quizás estoy equivocada. Quizás estoy pensando demasiado. Todos siguen diciéndome que confíe en el sistema, que la gente a cargo sabe lo que hace. ¿Tú crees eso? La pregunta era simple, directa. Sin juicio, solo curiosidad. No lo sé, admitió Ri. Quiero creerlo. Sería más fácil. Marco guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz fue reflexiva. Mi padre solía decir algo cuando yo era niño. Decía, Marco, a veces las personas a cargo son buenas personas tomando decisiones difíciles y a veces son solo personas que aprendieron a parecer que están a cargo. Rey lo miró. ¿Cómo distingues la diferencia? ¿Ves lo que hacen cuando creen que nadie los está mirando? Marco la miró a los ojos. Escuchas tu instinto y no dejas que nadie te convenza de lo contrario. Algo en su tono hizo que Ri se detuviera. Había un peso detrás de sus palabras, como si hablara por experiencia. No solo dando un consejo, sino compartiendo algo que había aprendido de forma difícil. ¿A qué te dedicas?, preguntó Rey. De trabajo, digo. Además de la panadería. Marco sonrió levemente. Estoy en administración, negocio familiar, logística principalmente. Eso suena vago. Lo es. No explicó más y Rey no insistió. Se quedaron allí mientras caían las primeras gotas de lluvia. Ligeras, esporádicas. Ninguno de los dos se movió. Si necesitas a alguien con quien hablar, dijo Marco, alguien que no esté involucrado en la política de tu trabajo. Estoy aquí. Sin juicios. Sin consejos a menos que los quieras. Caminaron juntos hacia el estacionamiento sin hablar, solo dos personas compartiendo un paraguas que Marco sacó de su chaqueta. Cuando se despidieron, Marco le tocó el hombro suavemente. Cuídate, Rey. No solo a los demás. Ella lo vio caminar hacia su auto, un sedán negro, simple y limpio. Luego entró en el suyo y se quedó allí un momento, repasando la conversación. No dejes que nadie te convenza de lo que sabes que es verdad. Ri sacó su teléfono y abrió sus notas. No había escrito nada nuevo en días. Ahora escribió, Marco Valeni, buen hombre. Me dijo que confiara en mi instinto. Luego arrancó el auto y manejó al trabajo. El vestuario estaba vacío cuando Ri llegó para su turno. Se cambió a sus crafts, se ató el cabello y estaba alcanzando su tarjeta cuando escuchó voces en el pasillo afuera. Te lo juro, es él. Estás paranoico. Te digo que Marco Valente. Lo vi en el lobby ayer. Rey se congeló con la mano en la puerta del casillero. ¿Quién es Marco Valentí?, preguntó una tercera voz. Más joven. Probablemente un nuevo empleado. Hubo una pausa y luego la primera voz más baja. ¿De verdad no sabes? ¿Debería? Está conectado. Conectado. El estómago de Rey cayó en picada. ¿Qué?
¿Cómo mafia? La voz joven rió nerviosamente. No sé si diría mafia exactamente, pero su familia, los Valeni, han estado en la ciudad por como 100 años. Dirigen la mitad de los negocios del lado este. Y no estoy hablando de panaderías, aunque eso es lo que dicen. Vamos, esos son solo rumores. Mi primo es policía. Dice que el nombre Valeni aparece en investigaciones todo el tiempo. Nunca les prueban nada, pero todo el mundo sabe. Extorsión, apuestas, préstamos, cosas a la antigua. El corazón de Rey latía violentamente. Estaba inmóvil, casi sin respirar. ¿Entonces por qué está en el hospital? Preguntó la voz joven. Su hija tuvo cirugía la semana pasada. Luna, creo. Dulce niña. Pero sí, cuando Marco Valeni entra en una habitación, la gente se da cuenta. La gente no lo enfrenta. ¿Ha hecho daño a alguien? No sé detalles, pero las historias. La primera voz bajó aún más. Digamos que no construyes ese tipo de reputación pidiendo las cosas por favor. Los pasos se alejaron. Las voces se desvanecieron. Rey quedó sola en el vestuario, su reflejo mirándola desde el espejo pequeño de su casillero. Estaba pálida. Marco Valente, el hombre que le había dado cannoli, que le había agradecido por cuidar a su hija, que había sentado con ella en un banco bajo la lluvia y le había dicho que confiara en su instinto. La gente no lo enfrenta. Pensó en su calma, en cómo había ofrecido ayuda tan casualmente. Si alguna vez te sientes insegura o presionada, me lo dices. En ese momento había parecido protector, paternal. Ahora se sentía diferente. Ri cerró su casillero y salió aturdida. Su turno pasó como en niebla. Signos vitales, revisiones, rondas de medicación, un paciente diabético que necesitaba ajustes de insulina. Todo en automático, su mente en otro lugar. En su descanso buscó Marco Valeni. Los resultados eran escasos. Algunas menciones en artículos locales sobre la panadería Valeni, negocio familiar desde 1952. Una foto de un evento benéfico de hace 3 años. Marco en traje, estrechando la mano del alcalde. Ambos sonriendo. Nada sobre crimen. Nada sobre la mafia. Pero claro que no saldría. No funciona así. Gente así, si los rumores eran ciertos, se mantenían fuera del foco. Parecían legítimos. Donaban a caridad, estrechaban manos de alcaldes y dirigían panaderías que hacían los mejores cannoli de la ciudad. Rey cerró el navegador y miró su teléfono. Pensó en cómo Marco miraba a Luna. Amor puro, devoción pura. Pensó en lo gentil que había sido, lo respetuoso, como había preguntado por su vida, había escuchado sin juzgar. ¿Era real o era lo que él quería que ella viera? Mi padre solía decir algo cuando yo era niño. ¿Su padre había estado en el mismo negocio? ¿Estaban criando a Luna en ese mundo? Rey sintió náuseas. Pero debajo del miedo y la confusión surgió algo más. Un recuerdo de las palabras de Marco en el parque. A veces las personas a cargo son solo personas que aprendieron a parecer que están a cargo. Él no hablaba de sí mismo. Hablaba del hospital, del Dr. Bell, y le había dicho que confiara en su instinto. Ri abrió su app de notas. Pasó por todas sus entradas sobre protocolos de esterilización y conversaciones escuchadas y recortes de presupuesto. Luego añadió una nueva. Marco Valeni. Rumores dicen que está conectado al crimen organizado. No sé si es verdad, pero ha sido amable y respetuoso conmigo. Me dijo que confiara en mis instintos. Me ofreció ayuda si me sentía insegura. Miró las palabras. La verdad era que ella no conocía a Marco Valeni. No realmente. Sabía que amaba a su hija. Sabía que hacía buen cannoli. Sabía que se había sentado con ella bajo la lluvia y le había ofrecido amabilidad cuando ella la necesitaba. Todo lo demás eran rumores y especulación. Igual que sus preocupaciones sobre el hospital habían sido rechazadas como especulación. Ri cerró la app y volvió al trabajo. Esa noche al salir pasó por el lobby y vio a un hombre con traje oscuro hablando por teléfono cerca de la entrada. No era Marco, pero algo en su postura, alerta, atento, le recordó lo que había escuchado. La gente no lo enfrenta. Caminó hacia su auto con las llaves apretadas en la mano. En casa, Jennifer estaba en el sofá viendo TV. Oye, pareces haber visto un fantasma. Día largo, dijo Ri.
Hay pizza en la nevera. Gracias. Ri fue a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama, aún con los crabs, y sacó su teléfono. Miró la información de contacto de Marco. Él se la había dado antes de despedirse en el parque por si necesitaba algo. Su pulgar quedó suspendido sobre el botón de eliminar. Luego bajó el teléfono y lo dejó en la mesa de noche. No lo borró. No sabía que era Marco Valeni, pero sabía que no era. No era el Dr. Bell. Y ahora, eso era suficiente. Rey no durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, repasando todo. Los rumores, las advertencias, la amabilidad de Marco. Cuando salió el sol, había tomado una decisión. Envió un texto a las 7:15 de la mañana. Marco, soy Rey. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo. La respuesta llegó 2 minutos después. Claro. ¿Cuándo y dónde? Café Marcela. Sens. Ahí estaré. Café Marcela era territorio neutral, una pequeña cafetería italiana en el lado norte, lejos del hospital, lejos de la panadería Valeni, lo bastante pública para ser segura, lo suficientemente tranquila para hablar. Ri llegó primero. Pidió un espresso que no bebió y se sentó en una mesa de la esquina, con las manos apretadas alrededor de la diminuta taza. Marco entró a las 9:58, revisando la habitación brevemente antes de encontrarla. Llevaba jeans y una chaqueta sencilla azul marino, pareciendo más un padre suburbano que lo que decían los rumores. Cuando llegó a la mesa, su expresión era de preocupación. Ri, ¿estás bien? Siéntate, por favor. Se sentó sin pedir nada, toda su atención en ella. Ri respiró hondo. Necesito preguntarte algo y necesito que seas honesto conmigo. Está bien. Los rumores sobre ti, sobre tu familia. Ella lo miró a los ojos. ¿Son ciertos? Marco no se inmutó. No apartó la mirada ni desvió el tema. Solo sostuvo su mirada por un largo momento, con la expresión indescifrable. Sí, dijo en voz baja. Algunos de ellos. El corazón de Ri golpeó con fuerza. ¿Cuáles? Mi familia ha estado en esta ciudad por mucho tiempo. Empezamos con la panadería. Esa parte es cierta. Mi abuelo realmente trajo la receta desde Sicilia, pero también construimos otros negocios. Algunos legítimos, otros hizo una pausa menos legítimos. Crimen organizado, ese es un término amplio, pero sí, partes de lo que hace mi familia existen en zonas grises o más oscuras que gris. Su voz era firme, objetiva, sin orgullo ni vergüenza, solo honesta. Heredé un legado complicado. He pasado los últimos 10 años intentando hacerlo más limpio, más legítimo. Pero no puedo borrar el pasado. Las manos de Ri temblaron ligeramente. ¿Has lastimado a personas? He protegido a mi familia. He tomado decisiones difíciles. Los ojos de Marco nunca dejaron los de ella. No voy a fingir que soy un santo, Ri. Pero nunca he lastimado a nadie que no viniera contra mí o los míos primero. Y nunca he lastimado a ningún inocente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Preguntó Ri. Pudiste haber mentido. Porque pediste honestidad y porque si estás pensando en pedirme ayuda, que asumo es por lo que estamos aquí, mereces saber quién soy. Ri se sintió expuesta, como si la vieran por dentro. Tomó una respiración temblorosa. Necesito ayuda, dijo. Pero no del tipo que podrías pensar. Marco se inclinó ligeramente hacia adelante. Dime. Y así lo hizo. Todo. Los instrumentos de un solo uso, las conversaciones que escuchó, los recortes de presupuesto, Patricia desestimándola sin más, la advertencia del Dr. Bell en la azotea envuelta en amabilidad y amenaza. Fui por los canales adecuados, dijo Ri. Hice todo bien, pero nadie quiere escucharlo. Han dejado claro que si sigo presionando, perderé mi trabajo. O peor. ¿Peor cómo? No lo sé. Pero el Dr. Bell me hizo sentir como si estuviera al borde de algo que no podía ver. Como si un paso más y caería. La mandíbula de Marco se tensó. ¿Crees que él tomaría represalias? Creo que me haría desaparecer. No literalmente, solo profesionalmente. Me pondrían en una lista negra. Ningún hospital me contrataría. Mi carrera terminaría antes de empezar. La voz de Ri se quebró. Pero no puedo dejarlo pasar. Cada vez que cierro los ojos,
Veo a Luna en esa mesa de operaciones. Veo a Devon en recuperación. Veo a todos los pacientes que confían en que los mantengamos seguros. Y sé que algo está mal. ¿Qué necesitas de mí? Dee lo miró directamente. Protección, no violencia, no amenazas. Solo necesito a alguien cuidándome la espalda mientras reúno pruebas reales. Suficientes para que el Departamento de Salud del Estado no pueda ignorarlas. Suficientes para que el Dr. Bell no pueda enterrarlas. ¿Quieres hacer esto legalmente? Sí, completamente. No te estoy pidiendo que intimides a nadie ni que rompas ninguna ley. Solo necesito saber que mientras hago esto, documentando todo, construyendo un caso, no seré acosada, despedida o silenciada antes de que pueda terminar. Marco la estudió por un largo momento. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Si estoy involucrado, incluso solo como protección, y esto se vuelve público, tus pruebas podrían ser cuestionadas. La gente dirá que trabajaste con alguien relacionado con el crimen organizado. Podría debilitar todo. Lo sé, pero ya no tengo opciones. El sistema no me protege, así que te pregunto a ti, ¿lo harás? El café zumbaba a su alrededor. Alguien se rió en la barra. La máquina de espresso silbó. Marco se recostó en su silla. Tengo una condición. ¿Cuál? Que te mantengas a salvo. Eso significa que si en algún momento esto se vuelve peligroso, si Bell o alguien más te amenaza directamente, te retiras. No juegas a ser heroína. Me lo dices y lo manejamos de otra manera. No te estoy pidiendo que. Sé lo que estás pidiendo y te estoy diciendo mis términos. Tu seguridad no es negociable. Dee tragó con dificultad. Está bien, entonces te ayudaré. La voz de Marco era suave pero absoluta. Haz esto del modo correcto. Reúne tus pruebas. Construye tu caso. Yo me aseguraré de que nadie interfiera, nadie te toque, nadie te despida, nadie te haga desaparecer. ¿Cómo? No necesitas saber cómo. Solo necesitas confiar en que sucederá. Dee sintió las lágrimas picarle los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? La expresión de Marco se suavizó. Porque cumpliste tu promesa con mi hija. Porque estás intentando hacer lo correcto en un sistema que castiga a las personas por preocuparse. Y porque hizo una pausa. Porque he pasado gran parte de mi vida en las zonas grises. Tal vez es hora de ayudar a alguien a quedarse en la luz. Dee extendió la mano sobre la mesa. Marco tomó su mano, su agarre cálido y firme. Gracias, susurró ella. No me agradezcas aún. Solo ten cuidado. Se quedaron ahí otro momento. Dos personas de mundos completamente distintos, unidas por una niña de 7 años con una sonrisa chimuela y una promesa que debía cumplirse. Luego Dee se puso de pie, más firme de lo que se había sentido en semanas. Era hora de ponerse a trabajar. A Dee le tomó 4 días construir un plan. No podía simplemente entrar en la sala de registros de suministros y empezar a fotografiar documentos. Eso activaría alarmas, tanto literales como metafóricas. Necesitaba ser inteligente, metódica, invisible. Así que se volvió un fantasma. Se ofreció para turnos extra, noches tardías, madrugadas cuando había menos gente. Ofreció ayudar con inventarios, archivar papeleo, cubrir a colegas que querían irse temprano. Nadie lo cuestionó. Enfermeras entusiastas eran el sueño de un hospital. Marco se mantuvo a distancia, pero Dee sentía su presencia como una red de seguridad que no podía ver. Una vez trabajó hasta medianoche y encontró su auto en el estacionamiento con un café recién hecho sobre el capó, aún tibio. Sin nota, solo café. Otra vez, un administrador senior la arrinconó cerca de los ascensores, haciéndole preguntas incisivas sobre su queja de cumplimiento. Antes de que Dee pudiera responder, otro hombre, alguien que nunca había visto, usando un uniforme de mantenimiento, interrumpió para decir que había una fuga de agua que necesitaba atención inmediata. El administrador se fue frustrado. El hombre de mantenimiento asintió a Dee una vez y luego desapareció. Protección sin interferencia. Exactamente lo que ella había pedido. Ahora, un martes por la noche durante un turno con personal mínimo, Dee estaba frente a la sala de registros de suministros con su identificación y una excusa legítima. Le habían asignado verificar una discrepancia en el inventario de kits quirúrgicos para el quirófano 3,
el mismo donde había notado por primera vez los instrumentos de un solo uso. El supervisor nocturno le dio la tarea casi sin mirarla, demasiado ocupado con una admisión de emergencia para preocuparse por papeleo. Ri pasó su identificación. La puerta hizo clic. La sala de registros era pequeña y estrecha, llena de archivadores y estantes repletos de carpetas. Una sola computadora estaba en un escritorio en la esquina. Su pantalla apagada. Cerró la puerta detrás de ella y empezó a trabajar. El sistema de archivo estaba organizado alfabéticamente por departamento. Encontró esterilización, suministros centrales y sacó la carpeta de los últimos 6 meses. Dentro había registros, fechas, horas, equipo procesado, ciclos de esterilización, firmas de técnicos. Ri sacó su teléfono y empezó a fotografiar páginas. Las fechas en que se habían registrado instrumentos de un solo uso, los números de ciclo, las notas de los técnicos que decían reprocesar según revisión de protocolo 3 a 8. Revisión de protocolo 3 a 8. Eso era nuevo. Buscó en los estantes y encontró una carpeta delgada etiquetada Revisiones de protocolo 2024 a 2025. Dentro, enterrado en la página 47, estaba la revisión 3 a 18. Los instrumentos quirúrgicos de un solo uso pueden reprocesarse bajo ciclos de esterilización extendidos ESC cuando el inventario de reemplazo no está disponible debido a retrasos en la cadena de suministro o restricciones presupuestarias. Máximo de 3 reutilizaciones. Requiere aprobación del director médico. Las manos de Ri temblaron mientras lo fotografiaba. Esto no eran pautas de la FDA. Esto era el hospital inventando sus propias reglas. Siguió buscando. Sacó informes de incidentes. Luego, las 3 infecciones posoperatorias que había notado semanas atrás. Cada archivo había sido marcado como resuelto con notas que atribuían las infecciones a comorbilidades del paciente, no a contaminación del equipo. Pero las fechas coincidían. 2 semanas después de periodos de reprocesamiento de alto volumen, las tasas de infección aumentaron. Ri lo fotografió todo. Lo siguiente era el sistema electrónico. Inició sesión en la computadora usando sus credenciales. Las enfermeras tenían acceso a los registros de pedidos de suministros para la gestión del turno. Navegó hasta la base de datos de compras y buscó pedidos de instrumentos quirúrgicos del último año. Los números contaban la historia. Los pedidos habían disminuido un 40% desde marzo, pero el volumen quirúrgico se había mantenido igual. Menos equipo, la misma cantidad de cirugías, lo que significaba reutilizar lo que tenían. Descargó la hoja de cálculo en una memoria USB que había traído de casa. Su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. ¿Todo bien? Escribió rápidamente. Sí, casi termino. No te apresures. Ser cuidadosa es mejor que ser rápida. Ri guardó su teléfono y pasó a la última parte, los registros de almacenamiento de farmacia. Si los instrumentos contaminados estaban causando infecciones, habría un aumento en las recetas de antibióticos para pacientes posquirúrgicos. Encontró los registros de farmacia en un archivador separado. Le tomó 15 minutos de cruzar datos, pero ahí estaba, un aumento del 28% en recetas de antibióticos posoperatorios a partir de abril, justo después de que los recortes presupuestarios entraran en vigor. Fotografió la página de resumen. Entonces escuchó pasos en el pasillo afuera. El corazón de Ri se detuvo. Empujó la carpeta de vuelta al estante, apagó la pantalla de la computadora y tomó la hoja de inventario del quirófano 3. Se suponía que debía estar verificando su historia de cobertura. Los pasos se detuvieron fuera de la puerta. Ri contuvo la respiración. Luego continuaron, alejándose por el pasillo. Esperó 30 segundos. Luego puso todo exactamente donde lo encontró, comprobó 2 veces que nada pareciera alterado y salió de la sala. El pasillo estaba vacío. El reloj en la pared marcaba las 2:47 de la mañana. Ri caminó al baño más cercano, se encerró en un cubículo y soltó un suspiro tembloroso. Sus manos estaban temblando. Sacó su teléfono y miró las fotos, docenas de ellas, claras y condenatorias. Lo tenía. El rastro de evidencias, documentación que mostraba que el hospital estaba reutilizando instrumentos de un solo uso, que los recortes de presupuesto habían forzado la práctica, que las tasas de infección habían aumentado como resultado. Ya no era solo especulación. Era prueba.
Le envió un mensaje a Marco. Lo tengo. Su respuesta fue inmediata. Bien. Vete a casa. Descansa. Mañana averiguamos el siguiente paso. Ri condujo a casa en silencio, la memoria USB en su bolsillo sintiéndose como si pesara 100 libras. Cuando entró a su apartamento, Jennifer estaba dormida en el sillón, la televisión mostrando algún infomercial nocturno. Ri la cubrió con una manta y luego fue a su habitación. Se sentó en su cama y abrió su laptop. Respaldó todas las fotos en 3 lugares diferentes. Almacenamiento en la nube, un disco duro externo, una segunda memoria USB que escondió en su cajón de calcetines. Luego se recostó completamente vestida y miró el techo. Esta noche había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Pero por primera vez en semanas, Ri sintió algo que no había sentido desde que todo comenzó. Esperanza. Tenía la verdad. Ahora solo necesitaba asegurarse de que las personas correctas la escucharan. El equipo federal de inspección de salud llegó un jueves por la mañana sin previo aviso. Ri estaba revisando signos vitales en el ala pediátrica cuando escuchó el alboroto. Susurros urgentes. Administradores caminando rápido con expresiones de pánico. Alguien del departamento legal corriendo hacia los ascensores. Sacó su teléfono. Un mensaje de Marco. Ya están aquí. Mantén la calma. Haz tu trabajo. Si alguien te pregunta algo, di la verdad. El corazón de Ri se aceleró. Ella había enviado una denuncia anónima al Departamento de Salud del Estado hace 3 días junto con copias de cada evidencia que había reunido. El correo había sido enviado desde una computadora de biblioteca enrutada a través de un servicio encriptado que la persona de tecnología de Marco había configurado. No había esperado que actuaran tan rápido. Para el mediodía, todo el hospital estaba en caos. Inspectores con placas oficiales se movían por los departamentos con portapapeles y cámaras. La unidad de esterilización había sido cerrada. Alguien del CDC supuestamente estaba examinando los protocolos de control de infecciones. La oficina del Dr. Bell se había oscurecido, persianas cerradas, puerta cerrada. Ri mantuvo la cabeza baja, enfocándose en sus pacientes, un niño con un brazo roto que quería escuchar historias sobre sus desastres en la escuela de enfermería. Una mujer mayor recuperándose de una cirugía de cadera que necesitaba ayuda ajustando sus almohadas. Trabajo normal. Trabajo que la mantenía en tierra. A las 2:30 de la tarde, su supervisora la encontró. Ri, te necesitan en la sala de conferencias B. Ahora. ¿Para qué? Investigadores federales quieren hablar contigo. La boca de Ray se secó. ¿Por qué yo? Su supervisora se encogió de hombros, pero sus ojos decían, tú sabes por qué. La sala de conferencias B estaba en el piso administrativo. Cuando Ray entró, encontró a 4 personas esperando. 3 investigadores con ropa ejecutiva y el Dr. Bell sentado en la cabecera de la mesa con las manos entrelazadas, expresión calmada pero ojos fríos. Una de las investigadoras, una mujer de cabello gris corto y ojos agudos, señaló una silla vacía. Señorita Cooper, gracias por acompañarnos. Soy la agente Reyes, de la oficina del inspector general. Tenemos algunas preguntas sobre las prácticas de esterilización del hospital. Ray se sentó. Sus manos sudaban. Las entrelazó en su regazo. Por supuesto, encantada de ayudar. La agente Reyes abrió una carpeta. Recibimos documentación que sugiere que instrumentos quirúrgicos de un solo uso han sido sistemáticamente reutilizados en esta instalación. Está familiarizada con esta práctica. Ri sintió los ojos del Dr. Bell sobre ella. Podía sentir el peso de su presencia, la amenaza no dicha. Pero entonces recordó las palabras de Marco. Tu seguridad no es negociable. Y el dibujo de Luna aún pegado en su casillero. Mi enfermera guardiana. Sí, dijo Ray claramente. Lo estoy. El Dr. Bell se acomodó en su asiento. ¿Puede elaborar? Preguntó la agente Reyes. Ray respiró hondo. Hace unas 6 semanas, entregué un contenedor de instrumentos quirúrgicos al departamento de esterilización. Estaban etiquetados como de un solo uso, destinados a desecharse, pero los técnicos me dijeron que los reprocesaban como práctica estándar. Dijeron que eran órdenes de arriba. Lo reportó. Sí. Presenté una preocupación formal ante la oficina de cumplimiento. Me reuní con Patricia Dunore.
Me dijo que estaba especulando y que debía confiar en el sistema. La agente Reyes tomó una nota. Lo llevó más allá. Traté de hacerlo. Hablé con Ri, miró al Dr. Bell con liderazgo del hospital. Me dijeron que estaba pensando demasiado las cosas, que debía enfocarme en mis tareas asignadas. Señorita Cooper, intervino el Dr. Bell suavemente. Creo que está tergiversando nuestra conversación. Lo estoy. Rey se volvió hacia él. Usted me llevó al jardín de la azotea. Me dijo que las discusiones presupuestarias pueden sonar alarmantes fuera de contexto. Me dijo que confiara en el liderazgo y que dejara de buscar problemas que no existen. Me dejó muy claro que si seguía presionando habría consecuencias. La sala quedó en silencio. La agente Reyes miró al Dr. Bell. ¿Es eso exacto? Tuve una conversación de mentoría con una integrante del personal junior que parecía estresada, dijo el Dr. Bell con calma. Le aconsejé confiar en los protocolos del hospital y no dejar que el agotamiento la llevara a preocupaciones infundadas. No son infundadas, dijo Rey, su voz ahora más fuerte. Tengo documentación. Registros de esterilización que muestran ciclos de reprocesamiento. La revisión de protocolo 3 a 18, que explícitamente permite la reutilización de instrumentos de un solo uso. Registros de compras que muestran una caída del 40% en pedidos de equipos. Registros de farmacia que muestran un aumento en recetas de antibióticos por infecciones postoperatorias. Las cejas de la agente Reyes se alzaron. ¿Tiene esta documentación? Puedo proporcionarla. La máscara del Dr. Bell se resquebrajó por un segundo. Un destello de ira rápidamente suprimido. Señorita Cooper, acceder a esos registros sin autorización es una violación seria. Tenía autorización. Me asignaron tareas de verificación de inventario. Todo lo que accedí estaba dentro de mis funciones. La puerta se abrió. Marco Valeni entró. Llevaba un traje oscuro perfectamente entallado. Su presencia llenó la sala al instante. Detrás de él, un hombre con un traje igual de costoso llevaba un maletín. Un abogado, claramente. El Dr. Bell se puso de pie. Disculpe. Esta es una reunión cerrada. Mi nombre es Marco Valentí. Estoy aquí como un padre preocupado cuya hija se sometió a una cirugía en esta instalación. Su voz era tranquila, medida, y como alguien que cree que las preocupaciones de la señorita Cooper merecen ser escuchadas sin intimidación. La agente Reyes lo estudió. Señor Valendi, apreciamos su preocupación, pero la vida de mi hija estuvo en sus manos, dijo Marco, mirando al Dr. Bell. Si hay siquiera una posibilidad de que medidas de reducción de costos la pusieran en riesgo, tengo todo el derecho de estar aquí. El abogado colocó su maletín sobre la mesa. También estamos preparados para proporcionar documentación de respaldo y testimonio experto si es necesario. La mandíbula del Dr. Bell se tensó. Esto es altamente irregular. También lo es reutilizar equipo quirúrgico de un solo uso, dijo Marco en voz baja. La agente Reyes miró entre ellos y luego a Ri. Señorita Cooper, dijo que puede proporcionar documentación. Sí. Entonces queremos verla. Toda. Ri sacó la unidad flash que había llevado en su bolsillo durante 3 días. La colocó sobre la mesa. Todo está aquí. Registros, protocolos, compras, tasas de infección, todo cruzado y fechado. La agente Reyes tomó la unidad. Miró al Dr. Bell. Necesitaremos acceso completo a su departamento de esterilización, todos los protocolos relacionados y los registros financieros del último año. Por supuesto, dijo el Dr. Bell, pero su voz había perdido su calidez. No tenemos nada que ocultar. Pero mentía y todos en la sala lo sabían. 3 meses después, el patio del hospital se veía diferente. Los arbustos descuidados habían sido reemplazados por plantas florecientes. Alguien había lavado el concreto a presión. Había nuevos bancos y la cafetería había ampliado su menú. Era como si el hospital intentara limpiarse por dentro y por fuera. Rey estaba junto a la fuente, que ahora sí funcionaba, viendo una conferencia de prensa en su teléfono. La renuncia del Dr. Richard Bell estaba siendo anunciada por el presidente de la Junta como una decisión mutua y una transición hacia nuevas prioridades de liderazgo. Sin mención de la investigación federal.
sin mención de las violaciones encontradas en el departamento de esterilización ni del acuerdo silencioso con 3 familias cuyas personas queridas habían sufrido infecciones. Sin mención de la revisión de protocolo 3 a 18 que había sido rescindida inmediatamente. Solo lenguaje corporativo y sonrisas pulidas. Pero Rey sabía la verdad. Toda la ciudad sabía la verdad, aunque las declaraciones oficiales nunca lo dijeran en voz alta. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer vio las noticias. Bebidas esta noche para celebrar. Rey sonrió y respondió, quizá, tengo algo a las 4. Guardó su teléfono y volvió a entrar. Su nueva asignación la esperaba. El Comité de Estándares de Seguridad del hospital se reunía en una sala de conferencias que olía a pintura fresca y alfombra nueva. Ri tomó asiento junto a 2 médicos, una enfermera senior, una especialista en control de infecciones y la directora ejecutiva interina, una mujer seria llamada doctora Patricia Akefer, quien dejó claro desde el primer día que la transparencia no era negociable. Bien, dijo la doctora Akefer abriendo su computadora. Revisemos los protocolos revisados. Rey, tenías preocupaciones sobre el lenguaje de disposición del equipo. Rey abrió sus notas. Durante el último mes, le habían pedido ayudar a reescribir los estándares de seguridad del hospital. Ella, una enfermera de 26 años con apenas un año de experiencia, sentada en una mesa con personas que tenían décadas más que ella. Pero estaba ahí porque había hecho las preguntas que nadie más quiso hacer. El lenguaje dice cuando sea apropiado, dijo Ri señalando la pantalla. Creo que necesitamos definir qué significa apropiado, de lo contrario es demasiado vago. Alguien podría interpretarlo igual que la revisión 3 a 18 fue interpretada. La doctora Akefer asintió. De acuerdo. Hagámoslo explícito. Un solo uso significa un solo uso. Sin excepciones, sin aprobación por escrito tanto del director médico como de control de infecciones. Y justificación documentada. La especialista en control de infecciones agregó, si hay una verdadera emergencia en la cadena de suministro, necesitamos un rastro de papeleo. Trabajaron durante 2 horas línea por línea, asegurándose de que cada protocolo tuviera fuerza, asegurándose de que lo que ocurrió bajo la administración del Dr. Bell no pudiera ocurrir de nuevo. Cuando la reunión terminó, la doctora Akefer detuvo a Ri en la puerta. Hiciste un buen trabajo hoy. Estás haciendo un buen trabajo. Punto. Gracias. Lo digo en serio. Este hospital necesitaba a alguien dispuesto a hablar. Te costó algo, lo sé, pero importó. Ri sintió un nudo en la garganta. Solo quería que los pacientes estuvieran seguros. Por eso eres la persona adecuada para esto. La doctora Akefer apretó su hombro. Mantén esa brújula. No dejes que este lugar la desgaste. Rey salió del hospital a las 5:30 y condujo por la ciudad. La dirección que Marco le había enviado la llevó a un vecindario que no conocía bien. Calles residenciales con árboles viejos y tiendas de esquina, el tipo de lugar donde la gente conoce a sus vecinos. Se estacionó frente a un edificio recién renovado. El letrero sobre la puerta decía, Clínica Comunitaria Luz de Luna. Marco estaba en los escalones hablando con un contratista. Cuando vio a Rey, sonrió y la llamó con la mano. Justo a tiempo, dijo. Ven, te doy el recorrido. Dentro, la clínica era luminosa y abierta, salas de examen alineadas en un pasillo. Había una sala de espera con sillas cómodas y juguetes para niños. Una pequeña farmacia, todo nuevo, todo limpio. Abrimos el próximo mes, dijo Marco. Totalmente financiada por los primeros 3 años. Finanzas completamente transparentes. Tengo una junta de miembros de la comunidad supervisándolo todo. No se requiere seguro. Si puedes pagar, pagas. Si no puedes, no. Rey caminó lentamente, tomando todo. Esto es increíble. Luna quiso ponerle el nombre. Dijo que eras como una luz en un lugar oscuro, así que señaló alrededor. Luz de luna. Los ojos de Rey se humedecieron. Marco, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Ayudaste a diseñar el modelo de atención al paciente. Esto es tanto tuyo como mío. Le entregó una carpeta. Lo que me lleva a esto. Me gustaría que consultaras en nuestros protocolos de personal. Asegúrate de que estamos haciendo las cosas bien desde el primer día. Interesada.
Absolutamente. Volvieron a la entrada. El sol se estaba poniendo, proyectando una luz dorada por las ventanas. Marco se recargó en el marco de la puerta, mirando su clínica con satisfacción tranquila. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, de todo el problema que causó. Ri pensó en las noches sin dormir, el miedo, el momento en que puso esa unidad FLA sobre la mesa de conferencias sabiendo que no había vuelta atrás. No, dijo. Ni una sola vez. Bien. La puerta se abrió y Luna entró corriendo, coletas volando, sosteniendo un papel enrollado. Rey, hice algo para ti. Lo desplegó. Un dibujo de una mujer con bata médica y cabello rizado parada frente a un edificio con un letrero que decía Luz de Luna. Sobre la cabeza de la mujer, Luna había dibujado alas de luz. «Eres tú», anunció Luna orgullosa. «Mi enfermera guardiana». Ri se agachó y abrazó a Luna. «Es perfecto. Eres perfecta». Luna la apretó fuerte. «Papá dice que eres una heroína». «No soy una heroína, cariño. Solo intenté hacer lo correcto». Marcos M. Eso es lo que son los héroes. Rey se puso de pie sosteniendo con cuidado el dibujo de Luna. Miró a Marco, ese hombre complicado con su pasado complicado que la había protegido cuando el sistema no lo hizo. Miró a Luna, la niña cuya sonrisa le había recordado porque todo esto importaba. Pensó en el Dr. Bell, ido pero no olvidado, en los protocolos que se estaban reescribiendo, en esta clínica que serviría a personas que necesitaban atención, no ganancias. El mundo no era perfecto, el sistema no estaba arreglado, aún había hospitales recortando esquinas, aún había personas eligiendo dinero sobre seguridad, aún había batallas por pelear. Aquí, en este momento, de pie en la luz de Luna con los rayos del atardecer entrando por las ventanas, algo había cambiado. No mediante violencia, no mediante intimidación, sino mediante verdad, mediante valentía, mediante compasión. Ri miró el dibujo en sus manos, ella misma con alas, una guardiana hecha de luz. Quizá Luna tenía razón. Quizá así es como se ven los héroes al final.